A continuación, voy a proceder a presentar al doctor Jorge Castro. El doctor Jorge Castro es abogado, periodista, analista político y especialista en la temática de relaciones internacionales. Fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación. Es miembro del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, CARI. Es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Fue jefe de la sección Política Internacional del diario Tiempo Argentino y director adjunto del diario El Cronista Comercial. Columnista de diarios Perfil, La Nación y Clarín. Docente de varias universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires y de El Salvador, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, FLACSO, de las Escuelas de Defensa Nacional, de la Escuela Superior de Guerra y del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Ha recibido la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, otorgada por el Gobierno de Brasil, entre otras distinciones, y es conferencista y expositor en numerosas entidades políticas, educativas y de investigación a nivel nacional e internacional. Con ustedes dejo al doctor Jorge Castro. Buenos días. Agradezco a UNASUR que me permite participar de este importante seminario. La irrupción de China, India, Asia en el mercado mundial a partir de 2001 modificó las condiciones del mercado mundial de materias primas. A partir de entonces, China se ha convertido, esto es desde su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, en la principal consumidora de 5 de las principales materias primas, tanto energéticas como metalíferas y proteínicas. Esto ha modificado los términos de intercambio globales, esto es, la relación entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones en la economía mundial. Y ha otorgado a las materias primas, los recursos naturales transformadas en factor productivo, los mejores precios de la historia en el mercado mundial de los últimos 100 años. Esto revirtió el tradicional deterioro de los términos de intercambio en el mercado mundial de materias primas. A lo largo del siglo XIX, el precio de las materias primas en el mercado mundial en relación al precio de los productos manufacturados cayó 1% por año. A partir de 2001, la situación se invierte y las materias primas, por primera vez en la historia de los últimos anteriores 100 años de la historia del desarrollo capitalista, adquieren un valor mayor que los productos manufacturados. Los dos picos de precios de las materias primas, recursos naturales transformadas en factor productivo, se alcanzaron en el año 2007 y en el año 2011. Este vuelco de 180 grados de los términos de intercambio globales provocados por la irrupción de China, India, Asia en el comercio internacional de los últimos 15 años, fue lo que le otorgó a los países de América del Sur, a partir del año 2001-2003, los mejores años de crecimiento económico y de inclusión social de toda su historia. Sucede que a partir del año 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional que se desató en los Estados Unidos con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, la economía china se ha desacelerado 4 puntos. Pasó de crecer un promedio
de 11% del Producto Bruto Interno por año entre 2001 y 2010 a 6.7% este último año, 2016. Como consecuencia, el precio de los metales, cobre y mineral de hierro ante todo, se ha derrumbado más de 40%. Y esto ha sumergido a todos los países exportadores de materias primas en una profunda crisis económica, ante todo en América del Sur. También ha caído en este periodo más de 60% el precio del petróleo, lo que ha golpeado fundamentalmente a Venezuela en la región, debido al hecho de que Venezuela es la quinta potencia petrolera mundial y la primera de América Latina. En términos geopolíticos y de inserción internacional en la economía mundial, hay dos Américas latinas nítidamente conformadas. Ha sido la irrupción de China-Asia en el comercio internacional a partir de 2001 lo que ha profundizado la fractura geopolítica que divide América Latina en dos. La América Latina del Norte, que es la que se despliega desde México a Panamá, ha completado el proceso de integración funcional con la economía y las inversiones de Estados Unidos más Canadá. 84% del total de las exportaciones mexicanas van a un solo mercado, que son los Estados Unidos. Este comercio bilateral México-Estados Unidos es el tercero del mundo. Primero, el comercio bilateral Estados Unidos-China. Segundo, el comercio bilateral Estados Unidos-Canadá. Tercero, el comercio bilateral México-Estados Unidos. La característica de este comercio bilateral entre México y Estados Unidos es que en más de un 80% es comercio de exportaciones, consistente en exportaciones de productos manufacturados. Y más del 90% de estas exportaciones de productos manufacturados son productos manufacturados de tipo intraindustrial, esencialmente partes y componentes. Las dos economías más integradas del mundo capitalista actual, en términos de relación intraindustrial, son las de Estados Unidos y México. Así como el total de las exportaciones mexicanas, las que van al mercado norteamericano, son 84% del total, las exportaciones de México al conjunto de los países de América del Sur, sumados, representan el 4% de las exportaciones de México. En otros términos, en términos de la inserción de los países emergentes en los grandes centros de poder productivo, económico, financiero, de inversiones del sistema mundial, México tiene un grado de integración prácticamente completo con la economía norteamericana, Estados Unidos más Canadá. No sucede lo mismo con la América Latina del Sur.
que es la que se despliega desde Panamá a Tierra del Fuego, y cuya inserción internacional, la de todos los países de la región, los 12 países de la región, en términos de camino de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones, la característica que tiene la inserción internacional de todos los países de la región es que esta inserción internacional no sucede más ni con Europa ni con Estados Unidos, sino con Asia, primordialmente con China. Por eso es que el comercio internacional de todos los países de América del Sur reúnen dos condiciones comunes. La primera es que la mayor parte de sus exportaciones son materias primas. En el caso de Brasil, que es la gran potencia industrial de América Latina, 62% de sus exportaciones son materias primas, soja y mineral de hierro. El segundo rasgo común que tienen todos los países de América del Sur es que su principal socio comercial es China. En el caso de Brasil, desde el año 2009. Por eso, es que la región sudamericana, en términos del sistema mundial, su inserción internacional, esto es el camino de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones, es el de una región vinculada al nuevo centro de crecimiento, de innovación, de innovaciones, que es China a la cabeza del Asia. Hacia donde se ha trasladado en los últimos 15 años el eje de la acumulación global, que ha pasado de los países capitalistas avanzados, Estados Unidos, Europa, Japón, a los países emergentes y primordialmente los asiáticos, entre ellos y constituyendo una categoría aparte, la República Popular China. Hay que advertir que la política exterior de un país es su primera línea de defensa. Y por definición, puede haber más de una política exterior dentro de una inserción internacional determinada. La política exterior consiste en la fijación del objetivo nacional en un momento y en una situación histórica determinada, y se le suma a esta definición del objetivo nacional, temporal e históricamente situado, el sistema de alianzas internacionales que ese país formula para conseguirlo. Pero así como puede haber más de una política exterior dentro de una inserción determinada, en el caso de los países de América del Sur, esa inserción internacional es con Asia y primordialmente con China, no con Europa ni con Estados Unidos. Lo que no puede ocurrir
es que exista una política exterior fuera de esa inserción internacional histórica y temporalmente situada. Porque en ese caso, esa política exterior no sería otra cosa más que un ejercicio puramente ideológico, carente de todo significado operativo. En términos conceptuales, la inserción internacional, camino de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones de un país o de una región determinada, es la principal categoría de las relaciones internacionales en un mundo globalizado. Por lo tanto, es lo que establece el marco de lo que es posible y también de lo que es imposible en la consecución de los objetivos nacionales de una época. El mundo de la política internacional, por definición, es el mundo de realidades, no de formulaciones doctrinarias, teóricas o ideológicas. Conviene agregar que la política exterior es la acción externa del país, que transcurre en el mundo y por lo tanto participa de sus tendencias fundamentales. Estas son las que fijan el marco de lo posible y de lo imposible para el logro de los objetivos nacionales, al mismo tiempo que condicionan, incluyen y excluyen el sistema de alianzas que ese país se proponga realizar para conseguirlos. En este sentido puede formularse la política de defensa en un mundo globalizado. Es inseparable, en primer lugar, de la política exterior. De la misma manera en que la política exterior es inseparable de la inserción internacional que ese país o esa región tenga en un momento histórico determinado. Se trata de conseguir objetivos nacionales, históricamente situados, no de defender causas universales. La política de defensa consiste en la previsión de los conflictos y en la disposición de las fuerzas que en materia de inteligencia, de seguridad y estrictamente militares tenga ese país para enfrentarlos. Por eso es inseparable de la política exterior. Por eso la política exterior es la primera línea de defensa. Lo que un país o una región debe ante todo hacer es evitar quedar aislado. Es la regla número 1 de Talleyrand, que él toma de Metternich. Jamás, nunca, en ninguna circunstancia permanezcas aislado. Participa de las corrientes mundiales. Vive tu época. Descarta toda forma de nostalgia. La política exterior no es el dominio de las buenas intenciones y de los buenos sentimientos. En un mundo globalizado, donde la revolución de la técnica ha creado una sociedad global,
lo que conviene tener presente es que la defensa de un país en el mundo de hoy se puede realizar a miles de kilómetros del territorio nacional. Ante todo hay que abandonar el provincianismo. Eso significa que en realidad el principal componente de una política de defensa en el siglo XXI, antes que el número de tanques, de misiles, o de cañones, es disponer de una visión estratégica de largo plazo de alcance global. Dice el general Ferdinand Foch en sus clases sobre estrategia en la Escuela Superior de Guerra de Francia: la pregunta estratégica no es qué hacer. La pregunta estratégica es de qué se trata, cuál es el problema, cuáles son las características de la época que nos toca vivir, en qué consisten sus tendencias fundamentales. Por eso lo primero que hay que hacer en materia de defensa es identificar las principales tendencias de la época en materia económica, tecnológica y demográfica. En el mundo de hoy no hay poder político, no obstante los recursos que tenga, no obstante las flotas que disponga, si no dispone de una visión estratégica global acertada. El poder militar, por definición, es un instrumento. Y lo decisivo en su instrumento no es el utensilio que se utiliza, sino la mente que procura utilizarlo con un objetivo determinado. Por eso es que el principal requisito de un hombre de Estado en el siglo XXI, y todo alto oficial de las Fuerzas Armadas, y el componente civil directivo del sistema de defensa, es parte de esta definición. El principal requisito de un hombre de Estado en el siglo XXI es la lucidez. Ante todo y sobre todo, hay que saber de qué se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora damos paso a las preguntas que ustedes amablemente quieran formular. General Eustáquio, del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Usted presentó la visión de los recursos naturales, de la importancia para cada país y de todo que en el contexto de las relaciones internacionales.
Yo le pregunto que cómo, y bajo una visión, como por supuesto, de cada país, de cada estado, de cada nación. Nosotros acá estamos en un organismo internacional, ¿verdad?, que busca intentar identificar o poner, o ayudar las necesidades individuales de cada estado. Considerando que la estructura de defensa, que el pensar de defensa de cada estado tiene mucho que ver con el concepto muy fuerte de soberanía, porque cada uno de estos recursos naturales van a generar riquezas que van a generar el bienestar para cada una de las sociedades que viven dentro de este territorio. ¿Cómo entonces pensar en un concepto de recursos naturales regionales? ¿Cómo poder pensar en la estructura de defensa para defender estos recursos que pueden ser regionales, si aquellos recursos que no son exclusivamente de aquel estado no van a generar los beneficios para aquella sociedad que va a disponer sus recursos militares, su población, para defenderlos? ¿Cómo convencer la propia sociedad de utilizar sus fuerzas armadas para defender los recursos de otros dentro de esta visión de recursos naturales regionales? ¿Usted cree que esto es posible? Dentro de este contexto, ¿cómo podemos nosotros en un organismo internacional, cuál sería el papel de la defensa entonces dentro de esta dificultad muy grande de generar un acuerdo de defensa que por supuesto no es el objetivo que se creó este mecanismo de UNASUR y Consejo de Defensa, que no es un mecanismo de defensa colectiva? Gracias. Yo diría, quizás como un intento de responder a su pregunta, al menos de manera aproximativa, lo siguiente. El papel de las Fuerzas Armadas hay que ubicarlo en el contexto de la inserción internacional que tiene el país determinado y la región en su conjunto en este momento histórico. En este momento quiere decir en la segunda década del siglo XXI, no en cualquier momento, en este. Hay que agregar que esta inserción internacional de todos los países de América del Sur, sin excepción, en la doble caracterización de su comercio exterior, mayoritariamente de materias primas y con el principal socio comercial que es China, nos coloca en términos geopolíticos en una definición de extraordinaria importancia desde el punto de vista estratégico. La inserción internacional de los países de la región América del Sur no está más, como ocurría antes del 2001, siempre todo temporalmente situado, cuándo, cómo y dónde. No está más ni con Europa ni con los Estados Unidos. Está ahora con lo que constituye el nuevo centro de crecimiento, acumulación, producción e inversiones, que son los países asiáticos, primordialmente China, transformada. Esto quiere decir que el otro polo en los que los países de América del Sur están insertos internacionalmente es China-Asia. Y esta se ha convertido en la segunda economía del mundo,
o la primera si se mide su Producto Bruto Interno en términos de capacidad de compra doméstica. Además, es la primera exportadora mundial y en estos próximos 5 años, 2015, 2020, se transforma en la primera importadora mundial. Desde el punto de vista estratégico, lo que conviene tener presente es que esta fase del desarrollo capitalista, que es la globalización, se caracteriza porque es más importante en esta fase del desarrollo capitalista, que es la globalización, más importante que el comercio internacional, son las inversiones. Y China se ha transformado, ya no en la primera exportadora mundial, en la primera importadora mundial, sino que se ha transformado, y esto es decisivo para los países de América del Sur, sobre todo los más industrializados, por ejemplo Brasil, se ha transformado en la principal fuente de inversiones del sistema capitalista del siglo XXI. Es en este contexto que es imprescindible colocar, pensar el papel del poder militar para los países de la región en el siglo XXI. No existe un papel autónomo ajeno a la inserción internacional, ajeno a la política exterior del sistema de defensa y por lo tanto de la estructura del poder militar. ¿Alguna otra pregunta? General. Doctor General Narváez, gracias por su posición. Doctor, a veces podríamos pensar de que manejar el término defensa hace que las Fuerzas Armadas, especialmente en nuestra región, porque no vamos a hablar de otras partes del planeta, a veces nos veamos enclaustradas en un concepto de generar un criterio de que las Fuerzas Armadas están para imponer la fuerza. Y vista el escenario que también fue tratado por el panelista anterior, es un escenario que un poco se va alejando de los conflictos interestatales, es decir, casa adentro debemos generar cooperación y casa afuera, y digo casa cuando hablo de casa no es de nuestros países de forma aislada, sino como región, como Sudamérica, debemos ver la disuasión. Y lamento que el doctor Sergio Amorín no esté acá. En algunos de sus escritos de él, de lo cual yo comparto, él también decía que eso es el futuro de nuestra región, crear organismos de cooperación bastante intensos y profundos en la región y crear también este ambiente de disuasión de tal manera que estas amenazas que las vamos viendo que se generan en otras regiones del planeta y fundamentalmente en búsqueda de nuestros recursos y el aprovechamiento de nuestros recursos, tiene que ser una forma disuasiva. Entonces yo creo que de repente nuestras sociedades, especialmente los sectores que no están muy afinados con lo que es la misión de las Fuerzas Armadas, buscan siempre ese papel de la defensa, o buscan ese papel de un empleo militar de las Fuerzas Armadas de nuestros países, cuando en el ámbito de la cooperación tenemos que ver el ámbito de la seguridad, que yo creo que es un término mayor a la defensa. En ese término yo creo que la seguridad nos implica y nos invita a las Fuerzas Armadas a ser mucho más coparticipativos en estos temas de cooperación. Hace un momento conversaba con algunos amigos, yo les decía que, por ejemplo, no hemos avanzado en aspectos tan fundamentales de nuestro país. Acabó, como ustedes conocen, estimados amigos, de tener un lamentable suceso, un terremoto en el mes de abril. Y claro, el primer cuerpo que genera una reacción adecuada es un cuerpo organizado, un cuerpo disciplinado como son nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas. Y siempre en esta gestión de los desastres, siempre se necesita mucho más. En nuestro país, en las primeras horas de la mañana del día domingo 16 de abril, por más de que las Fuerzas Armadas pusimos todo nuestro contingente, siempre se necesitaba más. Y de hecho hubo una cooperación gigante de toda la región, pero yo diría una cooperación que a veces no puede estar bien organizada, no puede estar bien planificada.
Yo creo que en esos campos podemos trabajar muchísimo más, que no es necesariamente la utilización, como alguien percibe, de una fuerza armada en procura de una defensa, sino más bien en procura de una cooperación, y que en esos campos, como también mencioné hace un momento en mi intervención, yo creo que podemos trabajar más, yo creo que podemos unirnos más, dando pasos simples y sencillos a tener un convenio, un instrumento de cooperación regional que nos permita en estos eventos, por ejemplo, ser mucho más activos, mucho más oportunos, mucho más eficientes, porque a veces podríamos estar hasta duplicando los esfuerzos cuando lo que se necesita es otra cosa, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, citando como parte de nuestra intervención de desastres, las Fuerzas Armadas tenemos varias capacidades de generar este apoyo de manera oportuna, pero a veces no los utilizamos, nos quedamos en casa con esos recursos que le han costado a nuestros estados muchísimo dinero, tiempo de preparación de nuestros hombres. Quizás ya nuestras fuerzas especiales no están para irrumpir en otro territorio y generar bajas en nuestros aparentes enemigos, que ya los hemos sobrepasado esas intenciones, pero ahora están nuestras fuerzas especiales para cooperar en esto. Entonces, su criterio, doctor, en definitiva, mi inquietud es ir abandonando un poco los temas de hablar de la palabra defensa, porque eso nos constriñe a las Fuerzas Armadas en siempre estar en alerta de un enemigo, cuando lo que necesitamos hablar es de seguridad y de cooperación. Gracias, doctor. Quizá un intento de aproximarme a esta temática que usted plantea podría ser el siguiente. El pensamiento estratégico sigue el desarrollo del conflicto. Dice Clausewitz, la guerra es un camaleón. Nunca desaparece, cambia permanentemente de forma. Es imprescindible que los hombres de Estado construyan la paz. Lo que es inaceptable es que sean pacifistas, porque no responde a la realidad del proceso histórico. El proceso histórico es intensamente conflictivo, cada vez más, solo que va adquiriendo distintas manifestaciones. Esto es lo que obliga a colocar el instrumento militar en su sentido más profundo, que es como un instrumento de acción bélica en manos del Estado. Si no reúne estas capacidades, si no tiene la educación, si no tiene la ética del combate efectivo sobre un terreno determinado, deja de ser un instrumento militar y por lo tanto debilita al Estado. El debilitamiento del poder militar en sus términos estrictos de capacidad de ejercer la acción bélica es uno de los componentes del debilitamiento de las estructuras territoriales estatales de América Latina. En este sentido, lo que hay que pensar es que esta época profundamente conflictiva, donde el conflicto ha adquirido otras manifestaciones y las que importan son las actuales, no las del pasado, obligan a reivindicar el papel y la naturaleza estrictamente de instrumento bélico de las Fuerzas Armadas. El principal aspecto de esa capacidad para actuar en términos estrictamente bélicos es disponer de una visión estratégica integral, acabada, de largo plazo. La inteligencia es el principal componente de la formación militar.
Hay que saber de qué se trata, ante todo. Hay que responder a la pregunta del general Foch. No qué hacer. Eso es tarea de planificación de los estados mayores. El que decide, ante todo, tiene que saber, y los altos oficiales de las Fuerzas Armadas son parte del sistema que decide en materia bélica, en materia de defensa, en materia de política internacional. Hay que tener una respuesta acabada sobre la pregunta de qué se trata, cuál es la realidad de este momento histórico que nos toca vivir. Como países de América del Sur, no de América Latina, de América del Sur, con esta inserción internacional determinada, con estas opciones de política exterior que tenemos a la vista. ¿Cuál es la situación estratégica que tenemos enfrente? O dicho de otros términos, ¿en qué consiste la realidad que nos toca vivir? Sobre la premisa de que la verdad es la realidad y la realidad es la verdad. No las doctrinas, no las ideologías. Gracias. Sí, buenos días, doctor. ¿Cuál sería su criterio, el rol fundamental del estamento militar o la defensa militar en lo que respecta a la preservación de los recursos naturales regionales? Y digo esto por cuanto existen diversas estrategias, fundamentalmente de los poderosos, que aplican fundamentalmente tres líneas o tres vértices: el vértice político, el vértice diplomático y el vértice militar, para diseñar sus estrategias en cuanto al acceso, control y usufructo de estos recursos naturales. Bajo esta premisa, algunos estudiosos en la materia plantean de que el estamento militar o la defensa militar es el último ratio dentro de la diversidad del Estado que participa para la defensa de dichos recursos. Mi pregunta es, ¿cuál considera usted que sería el rol fundamental del estamento militar o la defensa militar para la preservación, control y usufructo de estos recursos naturales? Mire, el papel fundamental del estamento militar en sus niveles directivos, no me refiero a los subalternos, me refiero a los mandos, que participan, por lo tanto, de las decisiones estratégicas, consiste en advertir lo siguiente: el principal productor y exportador mundial de cobre es Chile. El segundo productor y exportador mundial de cobre es Perú. Venezuela es el quinto productor y exportador de petróleo del mundo, con las mayores reservas del planeta, superiores a las de Arabia Saudita. Brasil y la Argentina constituyen, junto con el resto de los países del Mercosur, Uruguay, Paraguay, la gran plataforma de producción de proteínas del siglo XXI. En el momento en que la demanda mundial de agroalimentos se duplica en los próximos 15 años. Primer componente del pensamiento militar, de la formación militar de los líderes de los sistemas militares de América del Sur, es advertir cuál es la realidad de la inserción de la región en el mundo. No hay poder en el mundo de hoy sin tener una visión
estratégica de largo alcance, de cuáles son los desafíos y las posibilidades, las dos cosas juntas, que se enfrentan. El pensamiento estratégico tradicional pensaba siempre en términos de la peor hipótesis. En el mundo de la globalización hay que pensar también que la realidad está constituida no solo por lo actual, sino también por lo posible. Por lo tanto, hay que pensar no solo en la peor hipótesis, sino en las enormes posibilidades que abre el mundo actual a los países de América del Sur y actuar en consecuencia. Muchas gracias, doctor. Sí. Aló. Buenos días, Coronel Riati de Perú. En primer lugar, agradecer a UNASUR por este seminario, consideramos importantísimo. Felicitarlo a usted, doctor, y también al expositor anterior por las brillantes ideas que estamos recibiendo y que nos permiten aclarar más el panorama de lo que tenemos en cuenta en lo que es defensa con respecto a los recursos naturales. Estuve muy atento a sus palabras, igual del doctor anterior, y dentro de lo que manifestaron en esta milhoja estratégica, el panorama mundial de incertidumbre, y en base a la última elección del presidente de Estados Unidos, donde en cierta manera se disipa un poco ese humo estratégico, esa niebla estratégica que estaban hace unos días en torno mundial, y en base a lo que usted ha manifestado, que nosotros los militares somos un instrumento de la defensa, en la primera línea está lo que es la política exterior. ¿Para qué? Para buscar una inserción mundial, y el que no se inserta está aislado y aislado se muere. Entonces nosotros, en base a eso, como estados aislados no vamos a lograr mucho, nuestro impacto es casi nulo. Como bloque sudamericano podemos hacer muchísimo. Nuestras expectativas de acá a un periodo son tremendas, como usted lo acaba de manifestar. Yo lo que quería preguntarle es dos cosas. ¿Cómo usted ve esa visión geoestratégica de inserción de nosotros, pero como bloque en el panorama mundial, y tomando en cuenta la última elección de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, y dentro de esa visión geoestratégica de corto, mediano o largo plazo, ¿qué oportunidades tenemos nosotros como bloque para poder aprovechar? Por ejemplo, ya lo dijo el presidente Trump, dijo, vamos a limitar un poco lo que son el tema de al tema aranceliar o exportaciones con China y México. Me llama la atención porque son sus dos grandes corredores de, digamos, lo que usted acaba de mencionar, de comercio, ¿no? Tanto de importaciones y exportaciones. Entonces eso abre las puertas hacia otros países como nosotros, de repente. Entonces quisiera por favor preguntarle en eso, ¿qué oportunidades tenemos nosotros dentro de esa visión geoestratégica? Gracias. Mire, yo creo que hay que tomar en cuenta lo siguiente. América del Sur, los vínculos internos de tipo comercial, inversiones, en relación a los vínculos de la economía mundial son prácticamente irrelevantes. En un sentido estricto, América del Sur no es un bloque. El intercambio interno es prácticamente inexistente. Lo que tiene de común América del Sur, lo que la constituye en una región geopolítica, es el hecho de que todos los países de la región, desde Brasil a Surinam, tienen la misma inserción internacional, constituida por dos factores. Son exportadores primordialmente de materias primas,
que son los recursos naturales, pero si define las materias primas en el sentido pasivo, de lo que está existente pero no es utilizado. No sucede así en el sistema capitalista. Los recursos naturales son materias primas del proceso de acumulación global capitalista. Los recursos naturales están en los manuales, no en el proceso económico global. No hay tal cosa. Y los países de América del Sur, su inserción internacional no está más, a diferencia de lo que sucedía antes del 2001, no está más ni con Europa, ni con los Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, por eso es que yo mencionaba la situación de la América Latina del Norte. En términos de la economía mundial, México ocupa el mismo lugar que tiene Canadá en relación a la economía norteamericana. Por eso, ante todo esto exige un esfuerzo de lucidez, ver de qué se trata. El triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos significa que la prioridad para el gobierno norteamericano a partir del 20 de enero, en realidad es lo que ya está ocurriendo, es de orden interno. Estados Unidos tiene como prioridad nacional volver a adquirir una alta tasa de crecimiento económico para enfrentar la situación depresiva en que se encuentra la economía del país. La economía norteamericana ha crecido 1.1% en los primeros 6 meses de este año. La proyección de largo plazo, la capacidad de crecimiento potencial de la economía norteamericana ahora es 1.2%. Asegura una situación depresiva de largo plazo. La tasa de inversión en los Estados Unidos es menos del 13% del producto. Es la más baja de los últimos 70 años. Además, el fenómeno Trump solo es posible porque Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica del sistema. El liderazgo hegemónico único que tuvo a lo largo de 17 años después de la caída por implosión de la Unión Soviética en 1991, terminó en el año 2008, crisis de Lehman Brothers, crisis financiera internacional, estalló en Wall Street. Esto profundizó lo que ya había comenzado a ocurrir a partir del 2001, que es cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio. Y es que el eje del proceso de acumulación capitalista global pasó de los países capitalistas avanzados, Estados Unidos en primer lugar, Europa, Alemania, sobre todo Japón, a los países emergentes, sobre todo los asiáticos, en primer lugar China. El equilibrio mundial se dirige hacia Oriente. Todos los países del mundo miran hacia allá. Ante todo Estados Unidos. Este es un componente fundamental de una visión estratégica de largo plazo, a la que deben necesariamente acceder la totalidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que son integrantes de la decisión estratégica del país. Doctor, si me permite, yo quería hacer una pregunta y tenía relación con la que hizo el general Eustaquio. ¿Es posible pensar en un mediano o largo plazo, que no voy a dar nombres, pero voy a tomar un país, cualquiera de nuestros países hermanos de la región, que tenga relaciones comerciales y de interés con alguna de las grandes potencias, que deje eso de lado para salir en defensa de un país de la región cuando los intereses de un tercero se vean vulnerados? Es decir, somos 12 naciones que por ahora tenemos vínculos y sí nos reunimos para atender un tema de desastre, nos reunimos para conversar del tema de recursos naturales, nos reunimos para ver
temas de ciberdefensa, pero cabrá la posibilidad de que en un futuro, mediano o largo plazo, o tal vez esto nunca pase, de que lleguemos a obtener tal vínculo y tal fortaleza, ya sea firmado en un papel, en una especie de TIAR, en la cual cuando una potencia venga y vulnere los intereses de un país miembro, vayamos en grupo, o alguno de nosotros digamos no, como el país que ha venido a vulnerar a uno de mis hermanos tiene negocios conmigo, mejor miro hacia otro lado y no me compro el pleito en conjunto. ¿Puede llegar a esa posibilidad en que realmente seamos bloque para salir en defensa, o eso va a ser inexistente? No sabría decirle, porque me resulta muy difícil elaborar una respuesta sobre la base de una hipótesis. Lo que yo le puedo asegurar es que como ejercicio de planeamiento estratégico, en esta organización sudamericana, que es UNASUR, un componente fundamental de reflexión estratégica ha sido una medida que acaba de tomar uno de los gobiernos de la región. El presidente Tabaré Vázquez de Uruguay ha sellado un acuerdo con el presidente Xi Jinping de China para establecer un acuerdo de libre comercio entre los dos países en el año 2018. Este acuerdo ha sido tomado, ha sido publicado y está en ejecución. Es conveniente que reflexionemos sobre lo que esto significa en términos de orientación estratégica de la región. Lo que no se puede hacer es evitar pensar lo nuevo. Ok, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. En realidad hay varios temas provocativos sobre los cuales uno quisiera dar alguna opinión, pero claro, son complejos en realidad, y yo entiendo que en su exposición su perspectiva es una perspectiva que no inmoviliza, sino que más bien lo que plantea es ubicar apropiadamente de qué se trata para hacer, digamos, y provocar cambios en la medida de lo posible, digamos. No es que vamos a aceptar las cosas tal cual están, porque claro, eso sería una perspectiva inmovilizadora. Hay que ubicar qué es lo que podemos hacer, pero también para eso es importante crear imaginarios de largo plazo, digamos, más allá de que sean posibles o no posibles ahora. Es parte del concepto de la estrategia y la táctica, digamos, ¿sí? Yo le entiendo en esa perspectiva un poco sus reflexiones. Vamos a ver qué es posible hacer ahora, pero necesitamos un referente de largo plazo, construir un punto de llegada de largo plazo, ¿no es cierto?, de la región. Evidentemente eso pasa por primero, reconocer el proceso histórico que ha vivido la región y tratar de, en ese reconocimiento, llamar las cosas por su nombre, un ejercicio de sinceramiento de las cosas, y que ese proyecto de largo plazo tenga como un elemento importante y un punto de partida importante, que efectivamente es lo que a algún delegado militar del país decía hace un momento, reconocer que sobre la base de esto está un concepto de soberanía. Yo no sé si es el mismo concepto de soberanía nacional y regional de los años 70, no lo sé. Tal vez es un concepto nuevo, tal vez hay que innovar también en el concepto, pero que tiene que ver con una dimensión de soberanía, y de soberanía todavía entendida, porque aquí no hay nada nuevo, todavía entendida como una soberanía popular, es decir, donde mandan los pueblos, ¿sí? Esa es la base de cualquier reflexión. A partir de aquello, digamos, de ese supuesto, me parece que todo podemos discutir, digamos, y la región debería trabajar en ese sentido. Ahora, yo quisiera, dicho esto, que era un poco, tratar de compartir un poco y de tener algún contexto de lo que el profesor ha mencionado. Mi inquietud iba por el lado que el delegado de Perú acaba de hacer. Es decir, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos plantea un nuevo momento, ¿no es cierto?, en el escenario internacional, que implicaría ir redefiniendo también las relaciones de inserción o las formas de inserción de la región. Digo esto porque ustedes han escuchado, y es dominio público, los cuestionamientos que ha hecho Donald Trump al status quo, ¿no es cierto?, en general, y que llama la atención porque precisamente algunos de ellos van contra las bases mismas del modelo de acumulación capitalista que se viene desarrollando desde hace 40 años, ¿no es cierto?
El rato que él dice vamos a volver a producir en los Estados Unidos, pierde la perspectiva de trabajo estratégico del modelo de acumulación que venía implementando desde hace 20, que es la deslocalización de la producción. O sea, el problema de que no se produzca en los Estados Unidos no era un problema de una política social, no. Era problema de intereses económicos. Les resultaba más barato a las empresas sacar y aprovechar los bajos salarios en otras regiones, ¿no es cierto?, y las pocas regulaciones laborales y ambientales. Eso motivaba la deslocalización de la producción, no otra cosa. Entonces él dice, vamos a volver a generar trabajo en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Critica los tratados de libre comercio, pero si estos tratados de libre comercio son precisamente, ¿no es cierto?, un aspecto fundamental para el desarrollo del modelo capitalista. Y claro, hay otras cosas que tal vez pueden preocupar más en lo inmediato, que es todas las amenazas que ha hecho, ¿no es cierto?, respecto a el fenómeno inmigratorio en los Estados Unidos. Ahora, claro, él bajó de 11 millones de deportaciones a 3, ¿no es cierto?, y dice que son los que tengan antecedentes penales. Bueno, está bien. La pregunta es, efectivamente podemos, porque aquí hay un elemento geopolítico, digamos, que tiene que ver con defensa. A mí me parece que los últimos presidentes de los Estados Unidos y en este caso la candidata opositora Hillary Clinton, entre otras cosas, tenía un elemento que era importante, que era su cercanía hacia las águilas y ese poder económico y militar que estaba expresado, ¿no es cierto?, en la industria armamentista norteamericana. Parecería ser que Donald Trump no es de ese grupo, no era, nosotros decimos en nuestro país, no era de esa jorga, digamos, ¿sí? Y parte de su crítica del status quo era por eso, digamos. Es posible pensar que este cambio en los Estados Unidos puede implicar dos cosas: una redefinición o que se genere algún resquicio para repensar, ¿no es cierto?, las relaciones internacionales en lo económico y en lo comercial, y qué significa para América Latina y América del Sur particularmente, dado que si es que esas políticas migratorias, ¿no es cierto?, que ha anticipado y de las cuales la propuesta del muro con México y que además le va a hacer pagar a México, que lo que decía y lo ha ratificado, son digamos, la muestra más grave del tema, es que, como dice el presidente nuestro, y no sé si usted coincide, el presidente Correa dice, parecería ser que esta elección genera un escenario en donde la integración es más necesaria que antes. Es decir, nosotros necesitamos tener una sola voz para defender, en este caso, los derechos de nuestra población migrante, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, de que la mayor parte de nuestros países sudamericanos tiene población representativa, particularmente los andinos. Muchas gracias. Mira, el triunfo de Donald Trump es inseparable del hecho de que el proceso de globalización de la economía mundial ha provocado en los Estados Unidos un intenso proceso de desindustrialización que ha afectado fundamentalmente a los trabajadores industriales blancos. El dato social fundamental que hay que tomar en cuenta respecto a Estados Unidos hoy es, en términos económicos, la economía norteamericana virtualmente ha dejado de crecer en términos efectivos en lo que se refiere a la acumulación de capital. En términos sociales, el dato que hay que tener presente en términos de una visión estratégica de largo plazo es que hoy en Estados Unidos 1 de cada 3 hombres adultos en condiciones de trabajar de 18 a 54 años de edad ha abandonado el mercado de trabajo o ha dejado de buscar empleo. Son más de 5 millones de los norteamericanos de estas condiciones, en buen estado de salud, los que han abandonado el mundo del trabajo o han dejado de buscar empleo. Por eso es que los trabajadores industriales norteamericanos constituyen una excepción en la sociedad de Estados Unidos. Hoy la principal causa de muerte entre los trabajadores industriales norteamericanos
son los suicidios o las enfermedades vinculadas a la desintegración y la destrucción de la integridad personal, el alcoholismo, el abuso de drogas, la violencia familiar individual. Lo que está a la vista es el hecho de que el proceso de globalización de la economía mundial ha tenido como grandes beneficiarios a los países emergentes. En primer lugar, los asiáticos y primordialmente China, que es el gran triunfador del proceso de globalización, mientras que ha infligido un desastroso proceso de desindustrialización a la economía norteamericana, la primera del mundo. De ahí el triunfo de Donald Trump en estas elecciones. Más de 80% de los trabajadores industriales blancos han votado por Donald Trump y en contra de Hillary Clinton. En la baja clase media norteamericana, de escaso nivel educativo formal, educación secundaria o menos, que han visto sus niveles de ingreso que han sido o destruidos o han retrocedido en gran escala en los últimos 15 años, la votación en este sector social de los Estados Unidos a favor de Donald Trump respecto a Hillary Clinton ha sido 5-1. Por eso es que Donald Trump ha triunfado en los 4 principales estados industrializados del Medio Oeste, que son todos ellos tradicionales estados demócratas. Es el caso de Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin. El gobierno de Donald Trump implica un reposicionamiento de los Estados Unidos en todos los planos del poder mundial. En primer lugar, en materia de comercio e inversiones, sobre todo en la relación con China. Pero también va a afectar al sistema de seguridad internacional. La razón es la siguiente. Los que acaban de triunfar tienen una conciencia muy nítida de que Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica del sistema y que el sistema de seguridad internacional actual no representa la situación actual, sino que es la expresión de la situación mundial existente en 1991, al terminar la Guerra Fría. Entonces, había justificación estratégica en 1990-91 para que Estados Unidos hiciera cargo de 80% del gasto de la Alianza Occidental, la OTAN. Pero ¿cuál es la justificación actual? Creo que estos son algunos de los componentes imprescindibles a tener en cuenta en relación a la construcción, elaboración de una visión estratégica de largo plazo, que es el componente fundamental del poder político en el mundo de hoy. Si un gobierno tiene sus cuentas fiscales en orden, logra hacer imperar la aplicación de la ley, es capaz de atraer inversiones privadas, domésticas y también internacionales, y carece de una visión acabada y acertada de lo que sucede en el mundo, ese gobierno es débil. Aunque disponga de un enorme aparato militar. El primer componente del poder militar es la inteligencia, sobre todo la inteligencia estratégica. Hay que saber de qué se trata. Y recién después de eso viene la pregunta de qué hacer. Listo, doctor, gracias. Daniel.
En el marco de, tal como usted describió el actual sistema internacional, en el repaso que hizo de cada una de sus dimensiones, estratégica, política, diplomática, económica, de seguridad, y atendiendo al tema puntual de los recursos naturales. Pensando a la región también como usted la definió en términos de unidad geopolítica por las características que usted le asignó, ¿cuáles cree usted que son los principales elementos distorsivos, disfuncionales o que se constituyen en vulnerabilidades para que como región, para que los integrantes de la región transformen eso que usted decía que es el patrimonio natural habiente en riqueza? O sea, que traccionen desarrollo endógeno. ¿Cuáles cree usted que son los principales elementos? Si no es en todas las dimensiones del sistema que usted me enumeró, por lo menos las más importantes o más determinantes. Bueno, quizá habría que fijar la atención en lo que sucedió en América Latina, en América del Sur, entre el 2001-2003 y el 2010. Las exportaciones se triplicaron. La tasa de crecimiento promedio de la región superó el 5%. El nivel de inclusión social fue el mayor de los últimos 100 años. Y esto ocurrió a través del vínculo con China. Porque esas exportaciones se dirigieron fundamentalmente al mercado asiático, primordialmente a China. En el caso de Brasil, soja y mineral de hierro es el 82% de esas exportaciones de materias primas, soja y mineral de hierro, las que se dirigen al mercado chino. En términos de proteínas, la capacidad de producción de proteínas, granos para la alimentación animal, más carnes, el papel de Brasil, Argentina, Mercosur es superior al de Estados Unidos. Lo actual es nada más que un aspecto de la realidad y a veces no el más importante. También un aspecto de la realidad es lo posible. Los 4 bancos estatales chinos han invertido y prestado más América Latina del Norte, América Latina del Sur sumada, que el conjunto de las inversiones de las organizaciones del sistema financiero internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, todas ellas sumadas menos que los 4 bancos chinos. La realidad es la única verdad. La verdad es lo que se ve, no lo que está oculto. Los jeroglíficos de Egipto siempre estuvieron claros. Lo que pasa es que se tardó 3000 años en descubrir la clave para descifrarlos. La realidad es siempre clara, lo que es confusa es la mente de los analistas. Esto que se ve ahí, ¿es una sombra o un fantasma? Mire, no sé, desde lejos, no sé. Bueno, hay que verlo. Y la regla estratégica, en el caso de que uno confunda un fantasma con una sombra, es la regla estratégica establecida por Shakespeare. Shakespeare dice, el miedo
es alguien que llama a la puerta. Y cuando uno va a abrir, no está. Hay que ir a abrir. Hay que mirar. Lucidez. Las últimas palabras de Goethe en su lecho de muerte ante sus hijos fue: Padre, díganos algo. Más luz, le dijo, más luz. Luz. Que se vea. Está todo a la vista. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Yo me gustaría que entrara un poco más en el pensamiento estratégico, porque tengo la impresión que todavía nos estamos apeando en este mundo desde un poco las visiones del siglo XX y XIX. Auge y caída de las potencias, nuevos ejes de poder, y de verdad no estamos comprendiendo el mundo actual, este mundo complejo, en cambio, que funciona multidimensionalmente, donde las concepciones de soberanía, de poder han ido variando enormemente, donde consideramos de alguna forma, vemos al Estado-Nación de repente como un ente único, pero de repente no es un ente único, sino de alguna forma está permeado, tiene poro. China está funcionando con una lógica todavía del siglo XX, con una apreciación estratégica del siglo XXI. Funciona estadocéntricamente, con sus propios problemas. Uno de los pocos países que funciona estadocéntricamente. Las inversiones chinas, digamos, hoy día en el mundo, está comprando el mundo, de verdad. No es que nosotros tengamos una relación y sigue en la misma lógica centro-periferia. Pero esa es una realidad que está ahí, pero hay otras realidades de por medio que de alguna forma están impactando en forma distinta. Entonces, yo quería, porque usted nombró, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos hoy día está dando una respuesta, está dando una certeza a un mundo de incertidumbre y de cambio que no le va a servir, porque los dilemas que hay detrás son muchos. El capital de Estados Unidos no funciona en la lógica del Estado-Nación, funciona en la lógica del capital. Las cadenas de valor hoy día, que de alguna forma se están integrando a nivel internacional, están funcionando con otra lógica del Estado-Nación y no necesariamente siempre corresponden. El desarrollo de la tecnología, la revolución de la ciencia de alguna forma, es parte del producto del problema de todos esos, los rednecks que llaman, ¿no es cierto?, de los estados, los obreros con el cuello, los blancos, digamos, viejos, que están quedando sin trabajo. Es decir, las grandes automotrices hoy día están siendo reemplazadas por la robótica. Es decir, cuando nos aprendimos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y de verdad hoy día hay un mundo de preguntas distintas, incluyendo en la defensa, incluyendo, digamos, la concepción del Estado y, por lo tanto, en ese pensamiento estratégico que usted llama a mirar, un poco cómo lo asumimos desde una posición mucho más constructivista, mucho más de alguna forma, ver las partes que hoy día se están, cómo se están de alguna forma relacionando las partes. Cuando hablamos de norte y sur, es una división antaña. Hoy día el sur está en el norte, a partir de las migraciones. Tan claro como eso, Estados Unidos tiene 40 millones de pobres hoy día. No es que no los tiene 40 millones de pobres, tiene más de 10 estados, casi 12 estados donde la segunda lengua es el español. O sea, América Latina está en Estados Unidos. No es que esté ajena, no es que esa división de alguna forma mirada desde un poco la paz de Westfalia, ¿no es cierto?, de la generación de los estados, es distinta. Entonces, si nosotros realmente vamos a mirar un poco, miremos desde una perspectiva mucho más, yo diría, más estratégica, pero además más compleja. Porque el tema de las amenazas hoy día ambientales o de los recursos no está afuera, también está adentro. Con modelos de desarrollo, ¿no es cierto?, que no son ecoeficientes, por ejemplo. Con modelos no sustentables, con modelos contaminantes, con modelos que hoy día de alguna forma son parte de esas cadenas de valor, aunque estén internamente. Entonces, yo ahí nuevamente vuelvo a situar cómo situamos hoy día mecanismos que a nosotros nos permitan tener respuesta frente a este mundo complejo, incierto, cambiante, que en el fondo al final no es ni del siglo XX, ni del XIX, ni para atrás. Incluyendo la defensa. ¿Por qué? Porque seguimos mirando en espacios nichos. ¿En espacios? Nichos.
son nichos. La política exterior se mira desde la Cancillería, pero hoy día política exterior hace todo el Estado, hace toda la sociedad, hace todo el mundo. El tema de la defensa se mira desde las Fuerzas Armadas y la defensa del Ministerio de Defensa. Sin embargo, hoy día la defensa pasa y cruza mucho más allá del tema, digamos, del aparataje militar o de las máquinas, por llamarlo de alguna forma. Hoy día la defensa es una concepción más sistémica. Entonces, ¿cómo empezamos, de alguna forma, a integrarnos a este mundo distinto al del siglo XXI? Entonces, yo quería que usted, de alguna forma, entrara a elaborar un poco más este concepto del pensamiento estratégico. Porque el pensamiento estratégico debe funcionar, desde mi punto de vista, multidimensionalmente, intersectorialmente, tiene que funcionar desde una perspectiva muy distinta a cómo estamos mirando el mundo sobre la base de los datos que nos está entregando cierta realidad, la realidad que en alguna forma nos estamos topando. Pero miramos China, por ejemplo, todo el mundo, en el caso, usted citó el caso de China. Yo el tema de China lo conozco con relativamente profundidad, digamos, he estudiado, me he dedicado un poco al tema de China durante mucho tiempo. Y China no solamente hoy día está viralizando las relaciones con la región, y este acuerdo de libre comercio va a traer más inversiones chinas, pero va a traer más chinos y va a traer más condicionamientos chinos. De alguna forma, sí que nosotros miremos esa realidad compleja. De alguna forma, cuando hay una inversión china hoy día, está de alguna forma integrando sus cadenas productivas. Hoy día compra minas en Perú, en el fondo, para que sus fundiciones en China, ¿no es cierto?, generen, y se está autoexportando China hoy día. No es un proceso que en el fondo vayamos a lograr mayores exportaciones a China. Estamos exportando, como decía usted, productos primarios en el caso de China. Pero China también está entrando geoestratégicamente en la región. Ha entrado geoestratégicamente en Cuba, fundamentalmente a nivel de espionaje. Ha entrado, digamos, construyendo hoy día bases en la Antártica, no solamente para los brasileños, sino también construye una base de cohetería acá, entrega satélites al caso de Bolivia. Es decir, está entrando desde otra perspectiva. China está en un esfuerzo global. Pero ahí también tenemos la India que viene surgiendo, todavía con no tanta fuerza, viene surgiendo también. Entonces, en este mundo, hoy día en cambio, en este mundo de incertidumbre, de la cual hablaba Kissinger en su último libro, por cierto, de alguna forma, ¿cómo nosotros volvemos a integrarnos desde un pensamiento mucho más complejo? Porque tengo la impresión que nosotros en el área de nicho seguimos mirando las cosas, dándole una proyección, pero mirándola unilinealmente. Gracias. Yo creo que el pensamiento estratégico lo primero que hace es intentar limitar la incertidumbre identificando cuál es el problema central. Lo único que le preocupa al pensamiento estratégico es lo esencial. Descarta lo accesorio. Por eso el pensamiento estratégico es lo contrario del pensamiento complejo. Es en el fondo un esfuerzo sistemático de simplificación. Porque como lo que le interesa es exclusivamente lo esencial, no lo accesorio, porque sabe que sobre lo esencial se decide toda cuestión. En una batalla, si usted se impone en todos los lugares accesorios, pero pierde en el frente principal, perdió. Por lo tanto, acá lo que se trata es de descubrir, elaborar, analizar exclusivamente lo esencial. Lo esencial de la época es el proceso de globalización de la economía mundial, que no es otra cosa más que la integración mundial del sistema capitalista. En este sentido, la novedad fundamental de lo esencial del sistema capitalista en los últimos 15 años es el hecho de que el eje de ese sistema no está más, tiempo de verbo pasado, no está más en los países capitalistas avanzados, no está más ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón.
ha pasado a los países emergentes, sobre todo a los asiáticos, en primer lugar China. Esto necesariamente tiene manifestaciones en la estructura de seguridad, porque coincide con el hecho de que Estados Unidos, este proceso de traslado del eje de la acumulación global de los países avanzados a los emergentes, coincide con el hecho de que Estados Unidos no es más el líder hegemónico del sistema mundial. Lo fue, no lo es más. Para los países de América del Sur es de extrema importancia saber si lo es o no lo es más. Saber. Y lo que es evidente es que ha surgido un espacio vacío en el sistema de seguridad internacional al haber terminado la unipolaridad hegemónica de los Estados Unidos y no haber surgido una estructura de poder mundial capaz de continuarla en el sentido de asegurar un nivel mínimo de seguridad internacional. En este momento hay una crisis de seguridad internacional. Se manifiesta fundamentalmente en Medio Oriente, especialmente en los países del Levante árabe, en donde lo que se ha producido es la desintegración de sus estructuras territoriales estatales, en Siria e Irak ante todo, y el resultado es que ha surgido un inmenso vacío geopolítico, dentro del cual ha irrumpido ISIS o Estado Islámico. La importancia de ISIS o Estado Islámico no es militar, es el hecho de que enfrente a ISIS o Estado Islámico no hay ninguna estructura estatal. Porque Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica y no ha aparecido una estructura de seguridad internacional, poder mundial, capaz de continuar y ejercer las tareas de seguridad internacional, nada menos que en la región más estratégica del planeta. Es allí donde ha estallado el gran conflicto de la época. Es el hecho de que una organización terrorista, surgida de las filas de combate del islamismo revolucionario, que comenzó en el enfrentamiento con el Ejército Rojo en Afganistán en la década del 80, se ha convertido ahora en un poder territorial. Es esto lo que ha ocurrido. Dentro de las disciplinas del conocimiento político, la menos imaginativa, la menos especulativa de esas disciplinas, la que más sigue pie a tierra el desarrollo de la realidad, es la disciplina estratégica. Porque a la disciplina estratégica no le interesa tener razón en seminarios académicos. Lo que le interesa es poder triunfar en un conflicto, que no es lo mismo. No hay nada peor que perder con buenas razones. En caso de guerra, ¿cuál es el primer deber moral? Ganarla. Obviamente. Y esto debe ser una premisa fundamental, sobre todo para los altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Para eso están. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer la presencia del doctor Jorge Castro y el importante aporte que nos ha dado a la materia de discusión. Y ahora los invito a pasar a un refrigerio para continuar con el siguiente expositor en la tarde. Muchas gracias.